Bueno, hementxe gaude, Buenavistako auzoan, gaurko gazteak 50. urte hurrena ospatzen, eta eduki dugu kriston sortea Irunerekin topatu garela, eta berak kontatuko digu pixka bat zelan sortu zen dantza taldea. ¿Nos cuentas un poquito eso, cómo surgió el grupo de danzas? Bueno, pues era en los años 70, a principios de los años 70, era un grupo de guateques que se juntaban una cuadrilla de Portugalete y bueno, pues dijeron participamos en la bajada de Portugalete de San Roque y formamos un paso, y al final se juntaron y después de ser una cuadrilla, lo que es una cuadrilla, se formó lo que es una sociedad. No solamente se participaba en las bajadas, sino que se hacía grupo de canto y se hacían múltiples cosas. Bueno, eta orain gaur egungo dantzariekin topatu gara. Kaixo, nola ditzen zara? Elia. Eta gaurko gazteakeko dantzaria zara, ezta? Bai. Eta zer egiten duzue bertan? Dantzatzen dugu dantza asko, zestekin edo aro batzuekin eta hori. Eta zer moduz pasatzen duzue? Oso ondo. Bai, bidaiak eta egiten dituzue bai edo bakarrik hemen auzoan dantzatzen duzue? Bai, bidaiak egiten ditugu. Eta bertan, ondo, ez? Jendea ezagutzen duzue eta... La monitora muy maja, ¿verdad? Bai, zein da zure irakaslea? Monika. Eta jatorra da? Bai. Bai. Oso ondo, bueno, ikusten duzuen moduan, badaukagu jendea atzetik, jendea aurretik, eta dantza talde honek etorkizuna dauka. Eskerrik asko, neskak. Y el tema de cómo entra la cultura vasca en un barrio que en esas épocas también era un poco complicado, ¿no? Al subir aquí, este barrio era un barrio realmente de inmigrantes que venían de otros pueblos de la península. Y bueno, pues vinimos aquí y empezamos a extender. Entonces no había otras extraescolares y los niños del barrio nos veían a nosotros, oían la música, empezaron a venir. Hombre, hacíamos captación también, ¿no? Bajábamos aquí, les enseñábamos los trajes en realidad. Para poder sacar los trajes, aparte de vender cupones, los hacían las madres de los propios dancharis, porque no teníamos dinero para mandarlos a hacer como se hace ahora o comprarlos hechos, antes los hacíamos. Y entonces el barrio realmente empezó a participar, salíamos en Sant'Àgueda, ya nos empezamos a meter dentro de la cultura vasca, entonces ya participábamos en Sant'Àgueda, bajábamos la bajada de San Roque, o sea, ya nos fuimos metiendo dentro de lo que es la cultura del pueblo. Pues nada, otros 50 años y zorionak por este urteurrena.